Bienvenidos a este episodio número 70 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre las habilidades necesarias para un desarrollador de frontend en el 2022. Ojo que no estoy hablando de un desarrollador móvil, es un desarrollador de frontend específicamente orientado al desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones de escritorio que utilicen tecnologías web. Pocas palabras, desarrolladores web en general. Posiblemente el próximo episodio de la próxima semana va a ser enfocado a las habilidades necesarias para el backend, así que espérenlo, el próximo episodio va a ser ese. Pero por ahora quiero mandarles primeramente un saludo a todas las personas que me están escuchando. Si están tomándose un café, que lo disfruten. Si están camino al trabajo, pues espero que tengan un excelente día. Y vamos a comenzar con este episodio. Ahora, de varias cosas de las que les voy a mencionar aquí, están extraídas de sitios como Indeed, que es una página en la cual las personas buscan trabajos aquí en Canadá, es bien común. Y también otros sitios web relacionados a las habilidades que ciertas empresas piden. Y por lo menos esto es algo en general de lo que he logrado extraer de la mayor, como por decirlo así, el común denominador de cada uno de ellos. Pero honestamente yo no estoy muy de acuerdo con ninguna de los sitios web que consulté, ni siquiera lo que está en Indeed. Me parece que es muy general. Ya les voy a hablar después más específicamente sobre las tecnologías y puntos necesarios que yo considero para ser un desarrollador de frontend en el 2022. Entonces, para comenzar, en Indeed.com y en otros sitios, pero vamos a empezar con Indeed, ellos mencionan que las principales responsabilidades de un desarrollador de frontend es desarrollar y mantener los que son las aplicaciones web principalmente, y eso está bien. Monitorar el performance y el tráfico que tengamos en nuestras aplicaciones web. En general, eso también me parece bien. Crear prototipos y mockups para poder mantener y presentar las aplicaciones, ya sea a personal final o personas que puedan aprobar los diseños para después, posteriormente, hacerlo. Eso, pues, no sabría decirlo, pero sí está bien la creación de mockups, eso está bien. Y posiblemente el mockup podríamos verlo también como un wireframe, o podríamos verlo como un cascarón, o el cascarón de la pantalla que nosotros queremos hacer antes de meternos a la mano del código. Eso es bastante útil para que las personas puedan dar opiniones en lugar de sentarnos y directamente empezar a programar, sino hacer esto rápidamente y que después alguien nos pueda dar feedback al respecto. Desarrollar basado en estándares y librerías que están actualmente muy utilizadas, que esto también lo menciona Indeed. Crear interfaces de usuario que sean lo suficientemente amigables y efectivas para los usuarios finales. Ok. Maximizar lo que son la funcionalidad o la velocidad con la cual la aplicación se trabaja, o sea, que ustedes puedan mejorar la velocidad de la aplicación. Y también que ustedes estén pendientes de las tendencias actuales que están emergiendo en el área de trabajo, en este caso del lado del frontend. Y eso es básicamente lo que menciona lo que son las necesidades para un desarrollador de frontend en Indeed, que me parece que es demasiado general. Claro, si ustedes se van a las especificaciones de una empresa en específico o el requisito laboral de una empresa, eso ya es un poco diferente, pero esto es por lo menos lo general que menciona Indeed. En otras páginas como betterteam.com mencionan que las habilidades o las responsabilidades, mejor dicho, las responsabilidades de un desarrollador de frontend son determinar cuál es la mejor estructura para un sitio web. No me parece que eso sea correcto. Asegurarse que la experiencia de usuario sea la óptima, que eso pues podría ser cierto. Desarrollar nuevas características que mejoren la experiencia de usuario, eso sí me parece conveniente. Poder mantener un balance entre la función estética o la funcionalidad, y la parte estética, que eso también me parece correcto. Asegurarse que el diseño esté optimizado para smartphones. Eso no me gusta. A mí nunca me ha gustado que confundan que un desarrollador frontend es un diseñador gráfico. Nunca me ha gustado eso. Para mí un diseñador gráfico es una persona que puede realizar, también hay muchas áreas del diseño gráfico, tampoco quiero que me malinterpreten, pero la labor de construir un sitio web bonito no es responsabilidad de un desarrollador de frontend. Por lo menos así quiero dejarlo en claro, y así es mi visión de un desarrollador de frontend. Ya voy a hablar un poco más al respecto. Asegurarse de poder crear código que se pueda reutilizar en el futuro. Esto sí me parece que es importante. Optimizar lo que son las páginas web para tener la mejor velocidad y una gran escalabilidad a futuro, que eso también me parece válido. Luego, poder utilizar una gran variedad de mockups o de lenguajes para poder realizar mockups, que no entiendo por qué dice mockup languages, no entiendo, pero bueno,
Imagino que será algún tipo de software lo que ellos quieren mencionar para poder hacer mockups, que eso me parece totalmente válido. Y mantener la marca de manera consistente con el diseño. Esto tampoco me parece conveniente. O sea, sí hay cierta verdad en lo que está mencionando. Si nuestra empresa tiene algún tipo de colores, algún tipo de logo y un diseño específico, digamos que todas nuestras aplicaciones siguen el aspecto de material design. Obviamente queremos mantenernos en el material design y que todas nuestras aplicaciones luzcan similares. Eso le va a ayudar a nuestros usuarios finales a que si usan una aplicación, posiblemente la otra aplicación de la misma empresa va a funcionar de una manera similar. Pero aquí lo hacen ver como que es más de diseño y eso no me parece a mí. En esta página también de Verteam hablan sobre ciertos requisitos, que esto es bien interesante. Por ejemplo, aquí hablan de que es necesario tener un certificado, algún título universitario que sea relacionado a ciencias de la computación o algo relacionado a las ciencias de la computación. Y la verdad es que esto es relativo. Yo no estoy en contra de la educación tradicional, de tener un título universitario. No estoy en contra de eso, pero no debería de ser una condición excluyente para que nosotros no optemos por verificar si un candidato es apto para la tarea. Que eso yo tengo una opinión bastante fuerte en ese aspecto, que no debería ser una condicional. Sí es un plus, pero no debería ser algo excluyente. ¿Por qué? Porque el título universitario usualmente ya está desfasado. Es decir, cuando ustedes están cursando una carrera universitaria, vamos a hacer esto rápidamente, cuando ustedes están cursando una carrera universitaria, lo que sea que les enseñaron en el primer año, posiblemente cuando ustedes salgan de su carrera universitaria, 4 años después, 5 años después, lo que sea que dure, posiblemente nada de eso ya te va a servir en el campo laboral. Posiblemente lo que te sirvió a hacer el desarrollo de la lógica, tus conceptos fundamentales de la programación y todo lo demás, pero posiblemente el lenguaje de programación que viste o algunos patrones de diseño que viste o las formas de utilizar la base de datos, por ejemplo, ya no se use así o no se recomienda usarlo de esa manera. Puede que en ese transcurso del tiempo muchas cosas cambien. Por eso es que el título universitario lo que dice o lo que me significa, lo que me dice a mí, ok, la persona tiene las bases, las vio en la universidad, aprobó la carrera universitaria, y por ende sabemos que es una persona que es capaz de sentarse, estudiar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no por eso deberíamos de desechar candidatos nosotros a un posible puesto, ya que eso sería excluir a personas que por X o Y razón no pudieron entrar a la universidad y decidieron directamente ir al ámbito laboral, y una persona que digamos que ha sobrevivido siendo desarrollador frontend sin título universitario, puro freelance, digámosle, es una persona que posiblemente tenga mucha más experiencia que una persona que viene recién egresada a la universidad. No digo que sea malo no tener un título universitario, tampoco digo que sea excluyente, es lo que quiero decir. No tiene que ser excluyente para eso. Obviamente yo tengo título universitario, obviamente yo también fui después a estudiar aquí en Canadá para tener más validez en lo que enseño, entre otras cosas, pero nuevamente no debería ser algo que sea un requisito. Luego sigue mencionando comprender lo que son los Key Design Principles o diseños o los principios de diseño. Eso está bien. Tener una eficacia en cuanto a HTML, CSS y JavaScript. Y aquí añaden jQuery. Yo entiendo por qué mencionan jQuery. Todavía en el 2022 se habla de jQuery. Y es porque también se malinterpreta que dicen, pero el 77% de los sitios web o el 70-80% de los sitios web usan jQuery. Eso no es cierto. Eso no, o sea, sí puede ser que tengan algo de jQuery, pero nada más es porque tienen un condenado plugin que hace una notificación y por eso están importando jQuery en el proyecto. O tienen algo, una piecita de aplicación que consume jQuery y ya por eso hacen que incrementan el porcentaje de sitios con jQuery. Saber jQuery en estas alturas no es requisito. Es bueno saberlo, digamos que en el caso de que tú vayas a una empresa y la empresa usa jQuery, pero jQuery lo puedes aprender rápidamente. Digamos que un día te sientas y lo aprendes, pero no debería ser un requisito. No debería ser requisito saber jQuery. También comprender cómo es la parte o lo que se conoce como server-side rendering, es decir, renderizado al lado del servidor. Tener experiencia en diseño gráfico para poder hacer aplicaciones o para diseño de aplicaciones. Y aquí hablan sobre Photoshop e Illustrator. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uno como desarrollador de frontend sí tiene que tener cierto ojo
para que diga, para alguien que pueda decir, o sea, uno como desarrollador de frontend puede decir, esto no se ve muy bien, esto está un poco incómodo para el usuario, algo más orientado al UI UX. Algo más orientado a que hey, esto no es óptimo para que nuestro usuario sepa qué hacer aquí. Si yo entro como un usuario, nuestro software debería ser suficientemente autoexplicado para que no tengamos que darle un documento a nuestro usuario. Obviamente sí hay que hacer documentación, pero no tengamos que darle un documento, un mamotreto para que sepa cómo hacer una tarea básica, por ejemplo. No debería de ser así. Todo debería ser relativamente obvio con solo sentarse y usar la aplicación. Tener experiencia haciendo diseños responsive, eso estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que pensar en mobile first siempre. Tener un conocimiento sobre lo que son los SEO principles o los principios de SEO, Search Engine Optimization, eso me parece correcto. Tener buenas habilidades para resolver problemas, comunicaciones verbales muy buenas o habilidades verbales buenas y tener digamos que habilidades interpersonales buenas. Así lo mencionan. Usualmente nosotros como desarrolladores de frontend, recuerden que estamos hablando del frontend, luego voy a hablar del backend, pero nosotros como desarrolladores de frontend no vamos a estar aislados. Es imposible, casi es imposible que vamos a estar aislados porque dependemos del backend o los desarrolladores del backend y también puede ser que dependamos de gente de infraestructura o más personas. Pero en el aspecto del frontend nosotros vamos a necesitar poder conversar con la gente. Y la explicación que dice aquí es demasiado general, pero por lo menos me gusta más de cómo está en Indeed. En otros sitios de internet también pude hacer, tomé varios y hice un común denominador y hablan sobre conocimiento de HTML y CSS, que me parece que está bien, conocimiento de Markdown, que me parece que también está bien, conocer Markdown, por lo menos las bases, es suficiente para poder crear readmes y crear documentación rápida para otros desarrolladores, que eso es una habilidad importante. Luego hablan de JavaScript, que obviamente si vamos a desarrollar en frontend, especialmente para aplicaciones web, obviamente necesitamos saber JavaScript. También está jQuery, hacen mucho mención de jQuery en otros lugares, pero nuevamente yo no creo que esto sea un requerimiento. Luego tener algún conocimiento de algún framework de JavaScript, aquí hablan pues de los típicos. Inclusive mencionan de Ember y Backbone en muchos lados que ya tienen muchos años de existir. Conocer frameworks de CSS. Básicamente estamos hablando como Tailwind o algo que les ayude a ustedes también como Bootstrap o algo que les ayude a no tener que sentarse a pensar todo el diseño, sino tratar de utilizar algo que ya exista. Porque sí estoy bien de acuerdo de que la mayor parte de los desarrolladores de frontend no somos muy buenos haciendo diseños. Es raro ver una persona, un desarrollador de frontend que sea muy bueno programando y sea muy bueno haciendo diseños. Usualmente el desarrollador de frontend debería de poder leer el HTML que haga algún diseñador gráfico y poder interpretarlo y hacer las modificaciones necesarias para poder consumirlo y mejorar la experiencia de usuario. Pero no necesariamente o no debería ser tarea de ese desarrollador poder crear todo el cascarón o poder crear todo el CSS de cero con los márgenes, con las separaciones, con los paddings, con todo eso. No debería ser tanta responsabilidad del programador de frontend. Experiencia con procesadores de CSS, estamos hablando como SAS, que ustedes puedan realizar ese tipo de conversiones, por lo menos tener la idea de cómo funciona. Tener experiencia con servicios REST, que eso me parece totalmente necesario, esto sí es un requisito, que hasta aquí lo mencionan en la combinación y el extracto que hice de varias. Y básicamente eso es los comunes denominadores de varios sitios. Lo que más me sorprende es que Indeed sea tan genérico en ese aspecto. Hay varios ejemplos, pero la verdad es que prefiero dedicar lo que queda del podcast para hablar sobre una lista que yo escribí rápidamente sobre cosas, y en general digo cosas, pero son tecnologías y son soft skills y son habilidades propiamente que las personas necesitan tener si quieren dedicarse como un desarrollador de frontend. Recuerden, no estoy hablando de mobile developers, que eso puede ser que hable de eso después de hacer el podcast de las habilidades necesarias para un desarrollador de backend en el 2022. Entonces, desde mi punto de vista, lo que les voy a mencionar a continuación son mis opiniones de las habilidades, también uso de tecnologías que un desarrollador de frontend debe de tener. Obviamente vamos a empezar con Vanilla JavaScript, que por cierto el orden de la lista que les estoy dando no es importante.
El orden de esta lista que hice fue como me vinieron llegando a la cabeza. Pero nuevamente vamos a empezar con Vanilla JavaScript. Cuando se habla de Vanilla JavaScript, estamos hablando de JavaScript sin ningún framework, sin ninguna librería. No digo que sean expertos en Vanilla JavaScript, pero tienen que tener un conocimiento lo suficientemente, digamos que intermedio / avanzado para comprender cómo funciona la manipulación del DOM, para comprender cómo hacer y ejecutar código asíncrono, cómo poder manejar excepciones, cómo poder realizar el comportamiento o cómo poder comprender cómo es que está el comportamiento del objeto global, del objeto global window, o dependiendo de donde lo estén ejecutando, o comprender siempre a lo que apunta el this, que eso tal vez será lo más difícil porque eso varía dependiendo del contexto. Conocer las funciones de flecha versus funciones tradicionales, las constantes, variables con LED. Básicamente son habilidades necesarias que yo veo que una persona tiene que comprender con Vanilla JavaScript. Esto es algo subjetivo, pero muchas personas van a tener opiniones encontradas o opiniones en contra de lo que les voy a mencionar, pero también comprender TypeScript es algo necesario, más que todo porque cuando ustedes estén trabajando en un equipo de 2 o 3 personas, TypeScript les va a ayudar bastante. Usualmente las personas que no quieren entrar en TypeScript, no quiere decir que no sean buenos desarrolladores, no estoy diciendo eso, pero usualmente personas que prefieren trabajar en Vanilla JavaScript son personas que están acostumbradas a trabajar por su propia cuenta. Saben cómo funcionan sus cosas, saben lo que están haciendo, el código que escriben sabe cómo funciona, y usualmente este tipo de programadores no trabajan tanto con otras personas. Pero en el momento en el cual ya nosotros integramos nuestro proyecto o tenemos un proyecto grande con 2 o 3 personas, ahí es donde trabajar con TypeScript también va a ayudarles muchísimo a comprender cómo funciona el código de los demás. Porque es bien difícil pensar cómo funciona el código de otra persona sin tener documentación, especialmente cuando estamos desarrollando un software. Si nosotros lo hacemos con TypeScript, la documentación se va generando automáticamente. Si estamos programando correctamente en TypeScript. No me refiero a la documentación en cuanto a las hojas y el manual de usuario. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo funcionan sus funciones, de cómo funcionan sus objetos. A eso es a lo que estoy hablando. Obviamente tenemos que hablar sobre los REST services. Necesitan tener conocimiento de cómo hacer un CRUD completo, es decir, get, put, post, delete y también patch. Ustedes deberían de comprender por lo menos esos 5 REST endpoint tradicionales o 5 tipos de peticiones HTTP tradicionales. Poder realizar, no sé si aplicaciones utilizando algún framework, ya voy a hablar de eso, o Vanilla JavaScript, no importa lo que sea, pero ustedes deben ser capaces de poder realizar posteos sin hacer refresh del navegador web, porque eso ya se siente obsoleto. Que su sitio web tenga que hacer un refresh para hacer un posteo sencillo ya se siente obsoleto. También yo me tomé la molestia aquí de agregar GraphQL, que si bien es cierto no todo el mundo lo conoce y son desarrolladores de frontend, pero esto es una habilidad. Tener conocimiento de GraphQL es una habilidad que les va a servir. Eventualmente les va a servir. Puede ser que alguien diga, bueno, pero yo programo solo con RESTful API Services y eso está bien. Sí, pero eventualmente puede que lleguen a un lugar donde se utilice GraphQL o ustedes necesitan mejorar la forma de cómo interactúa su aplicación y esa aplicación ya está usando GraphQL. Ustedes necesitan saber por lo menos las bases de GraphQL. Luego estamos hablando de Docker. Si más de uno me va a decir, bueno, pero Docker se supone que es más del backend, pero en el frontend es necesario saber Docker. Literalmente es necesario. Va a llegar un punto donde ustedes van a llegar a una empresa y la empresa tiene dockerizado sus aplicaciones, pero digamos que eso no les importa mucho a ustedes. Pero eventualmente van a seguir el código de otro programa, de otro desarrollador, o van a necesitar continuar el desarrollo con otras personas, qué sé yo, y van a necesitar montar ya sea servicios, bases de datos o algo en particular, y eso lo manejan mediante Docker o imágenes de Docker. Ustedes tienen que ser capaces de poder echar a andar sus imágenes, poder levantarlas, saber cómo funciona, poder conectar sus puertos con los puertos de las imágenes que nosotros tenemos corriendo. Eso es indispensable. Hoy en día es indispensable. Aunque más de uno diga, bueno, pero yo toda la vida he trabajado, prefiero hacer las instalaciones yo prefiero instalar MySQL globalmente en mi computadora y así está. Sí, pero eso toma mucho tiempo. Toma muchísimo tiempo hacerlo de esa forma. Editores de texto o el IDE que ustedes estén acostumbrados para hacer sus aplicaciones. Eso es algo que por lo menos tienen que ser hábiles en esa herramienta. Porque es como que ustedes sean carpinteros y no saben usar un martillo, por ejemplo.
ustedes tienen que ser buenos por lo menos en algún editor de código, que estén familiarizados con él, que sepan dónde están las opciones, que si quieren hacer algo, que sepan cómo hacer eso. Pero no me refiero a que sepan cómo hacer clases, sino que hey, ustedes quieren agregar capitalizaciones en cada una de las palabras o manejo de multicursores. Cosas así a lo que me estoy refiriendo de que tienen que ser fluidos en ese editor. Conocimiento de HTML y CSS, pues obviamente ustedes tienen que saber por lo menos cuáles son las estructuras y elementos HTML que necesitan para construir algo. Tal vez no ser expertos en maquetación, pero por lo menos leer el código HTML y saber qué es sin tener que ejecutarlo. Es decir, sí, las clases de HTML hacen que un objeto puede estar en una posición o en otra, sí, eso sí. No necesariamente tienen que tener el CSS en los ojos, pero cuando ustedes miren en un código HTML que no necesiten ejecutar la aplicación para comprender qué es lo que están viendo en pantalla. O sea, para que vean el código, ustedes ven el código, ok, esto está creando una etiqueta tipo 1, ok, esto es una lista ordenada, aquí está creando un grid mediante CSS o grid de CSS. Ustedes deben de comprender, solo viendo el código HTML, más o menos tener una idea de cómo es que está construyéndose eso sin tener que ejecutar la aplicación. Eso les va a ayudar muchísimo a ser eficientes. Conocer algún framework de CSS, yo estoy también de acuerdo. Es importante conocer ya sea Bootstrap, Tailwind, algo que les ayude a poder trabajar la parte del diseño un poco más rápido. Conocimiento de cómo funcionan los JSON Web Tokens, eso es algo fundamental hoy en día. Se ha hecho un estándar básicamente el manejo de los JSON Web Tokens. Saber cómo almacenarlos, dependiendo de lo que ustedes les den, saber cómo almacenarlos, cómo leerlos, cómo funcionan. Eso es importante. Conocimiento de bases de datos relacionales y no relacionales. No me refiero a que ustedes sepan cómo configurarlas, instalarlas, generar índices y todo eso. No me refiero a ese punto. Pero ustedes deberían de ser capaces de saber cómo funcionan esas bases de datos. Es decir, esto es algo que yo voy a hablar un poco más. De hecho, es el siguiente punto que tengo anotado. Pero ustedes deben de saber cómo funcionan esas bases de datos, por lo menos cómo hacer queries, cómo recuperar esa información y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tal vez no a un nivel súper profundo, pero ustedes deberían de ser capaces de decirle, ok, si yo tengo esta tabla, la puedo relacionar con esa otra tabla y adicionalmente quiero sacar alguna sumatoria o algo así. Ustedes deberían de saber qué cosas pueden hacer con la información que tienen. Porque el siguiente punto es indispensable, o sea, conocer esto es indispensable para el siguiente punto, que es poder comunicar los requerimientos a la gente del backend. Ojo, que aquí estamos hablando con la gente del backend, que se supone que esas personas tienen un cierto nivel técnico. Muchas personas pensarían de que el conocimiento técnico de la gente del backend es infinitamente superior al conocimiento que tiene la gente del frontend. Pero la verdad es que está a un nivel parecido. Hay muchas cosas que sí, la gente que hace en el backend, las configuraciones que ellos hacen, es otro tipo de conocimiento, pero poder realizar el frontend de manera eficiente y tener el desarrollo óptimo para poder desarrollar rápido también tiene su ciencia. Es decir, me ha pasado de que yo he trabajado con gente del backend que se ha sorprendido con muchas cosas de que yo he hecho. Y la verdad es que yo pensaría que eso era conocimiento de cultura general casi, pero las personas del backend me han dicho que no. Entonces, es interesante ver cómo es una balanza este punto. O sea, la gente del backend debería de poder complementar todo lo que es el frontend. Pero es importante para los desarrolladores de frontend que voy a identificarme aquí. Nosotros debemos de ser capaces de poderle decir a la gente del backend, necesito este RESTful API endpoint, necesito que me habilites poder consultar esto en la base de datos, necesito que añadas estos modelos en nuestros endpoints de GraphQL, necesito estas mutaciones, necesito estos queries, necesito, qué sé yo, un RESTful API endpoint que me permita regresar esta información. Qué sé yo, ustedes tienen que ser capaces de poder comunicar los requerimientos. No solo eso, ustedes tienen que ser capaces de poder hablar con ellos de una manera sin entrar en conflicto, sin pelear, que esto es algo que pues sería contraproducente. Tratar de llevar una buena comunicación con la gente del backend y especialmente si ustedes tienen gente del backend que sean bastante hábiles, eso es pues lo mejor que les puede pasar. Trabajar con gente que sea competente en el lado del backend, siendo desarrolladores de frontend es algo buenísimo. Obviamente pensar en mobile first, es decir, que ustedes estén haciendo aplicaciones a menos de que los requisitos lo impidan, pues ustedes deben o lo digan que no se puede desarrollar de esa manera, pero pensar en mobile first
para sus aplicaciones, especialmente si ustedes saben que sus aplicaciones van a poder ser ejecutadas desde un dispositivo móvil usando la web. Es importante pensar en eso. Ahora, puede que alguien les diga, no, pero nosotros no desarrollamos aplicaciones para dispositivos móviles o nuestros sitios web no van a funcionar o nuestras versiones de las aplicaciones web no van a funcionar en dispositivos móviles. Pero es un conocimiento que deben de tener. Si alguien les dice, ok, aquí esta es una aplicación que nosotros tenemos lista, pero queremos usarla en un dispositivo móvil. Si nosotros lo hicimos bien desde el día cero, entonces ese sería un requisito que ya tienen cubierto. O por lo menos es una habilidad que ustedes deben de saber. Desarrollar interfaces que sean eficientes para el usuario final, eso es algo indispensable. No es solo poder consumir y mostrar y llamar endpoints en el lado del frontend. Ustedes deben de pensar en que el usuario final es una persona común y corriente que puede que no sepa nada de computación y su aplicación no solo debe de realizar bien el trabajo, tiene que estar correctamente validada para no llegar al backend con un montón de peticiones inservibles que van a ser rechazadas. Ustedes tienen que comprender cómo funcionan las validaciones, tienen que ser óptimas y ayudarle al usuario final para que él no tenga que pensar. En el momento en que el usuario final se siente y tiene que pensar, ahí ya tenemos cosas que mejorar en nuestro diseño de donde colocamos los botones, donde colocamos esta funcionalidad. Luego, saber cómo trabajar en conjunto. Obviamente tienen que saber Git. Git es indispensable. Las personas que no trabajan sin ningún control de versiones, la verdad es que no sé qué están haciendo, no sé cómo manejan sus respaldos o trabajo colaborativo, la verdad no sé cómo lo hacen. No concibo hoy en día trabajar en algo que no sea con Git. Pero bueno, tienen que saber Git. No ser expertos en Git es diferente, pero ustedes deben de saber cómo realizar commits, deben de saber cómo realizar modificaciones o actualizaciones a los nombres de sus commits. Poder hacer ramas, poder hacer release tags, poder realizar obviamente también tags. Tienen que poder realizar ese trabajo, poder resolver conflictos. Esas son habilidades que son necesarias. Poder desarrollar estándares, módulos y código reutilizable es algo que ustedes tienen que tener como desarrolladores en frontend. Algo que se pensaría que esto es algo que solo funciona en el lado del backend o solo es para procedimientos almacenados de base de datos. Claro que no. Lo que quiero hablar acá es que cuando ustedes hacen algún código y ustedes saben que ese código va a funcionar ya sea en varias partes de su aplicación o en varias otras aplicaciones de la misma empresa, ustedes deben de ser capaces de poder visualizar, esto es algo que me tocó volver a hacer en esta otra aplicación y ya lo había hecho en otra aplicación. Cuando ustedes detecten eso, deben de pensar, esto mejor me creo algún módulo reutilizable, algún paquete, algo que me permita a mí no tener que volver a estar escribiendo este código una y otra y otra y otra y otra vez. No solo en la misma aplicación, sino entre varias aplicaciones. Deben de ser capaces de poder crear eso y reutilizarlo. También estar pendiente de las tendencias tecnológicas, especialmente a las herramientas que ustedes usan, es importante. Seguirle la corriente a algunos foros, o en usuarios de Twitter, digámosle. Estar pendientes de cómo están las tendencias basados en el frontend. Es una muy buena costumbre que se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque no sabemos al día de mañana que salga algo que nos vaya a servir muchísimo en nuestro trabajo o que ya salió hace varios años y alcanzó el punto de madurez en el cual nosotros ya podemos considerar utilizarlo. Pero estar pendiente de cómo van las tendencias es algo importante. Puede que alguna herramienta que nosotros estemos utilizando se le encuentre alguna vulnerabilidad importante. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, entonces puede que suframos algún tipo de problema o algún tipo de falla de seguridad en el cual tengamos que pagar las consecuencias por no estar pendientes de eso. Luego tenemos otra habilidad que no la vi que la mencionan en otro lado, pero poder escribir rápidamente en el teclado es una necesidad. Yo hago mucho énfasis en que ustedes deben de usar lo menos posible el mouse. Creo que ya lo he hablado en otros podcasts, pero usar lo menos posible el mouse para desarrollo es algo ideal, que ustedes puedan escribir obviamente sin ver el teclado, que ustedes puedan escribir números sin ver el teclado, de que ustedes usen el mouse lo menos posible. Eso es algo importantísimo porque les va a ayudar a ustedes a ser más eficientes. Ustedes se sorprenderían si empiezan a contar todo el tiempo que ustedes usan o pasan moviendo solo el mouse para tratar de llegar a los lugares que ustedes necesitan.
Si ustedes pueden llegar de manera instantánea al mismo mediante algún comando con el teclado o hacer las funciones que necesiten mediante un comando de teclado, apréndanselo, eso les va a ayudar muchísimo. Probar las aplicaciones en diferentes dispositivos, eso es una habilidad bastante necesaria en el lado del frontend. A pesar de que no estoy hablando de despliegues de aplicaciones en cuanto al backend, pero ustedes deben de ser capaces de tomar su aplicación, específicamente si no tienen ninguna contraparte del backend todavía o ninguna dependencia para que esté alojada en el mismo backend o un backend que alguien está creando, pues ustedes deben de poder tomar su aplicación y desplegarla rápidamente en algún sitio web o en alguna plataforma web que les permita compartirla con otras personas y a la vez probar en diferentes dispositivos. Y esa habilidad también eso es necesaria para el siguiente punto que anoté aquí, que es para poder realizar presentaciones o demostraciones. Si ustedes están trabajando de manera remota, que eso es algo bastante común ahora, si algún cliente le dice, hey, ¿cómo va la aplicación? Quiero ver algún avance. Ustedes deben de ser capaces de poderle dar avances a esa persona. Poderle decir, hey, mira, ya subí, por favor, la subí en este lugar, revísalo, esta es la clave, mira la aplicación, qué tal va, dame feedback. Tienen que ser capaces de hacer eso. Luego, poder comunicar las funcionalidades con personas no técnicas. Muchas veces esto es algo difícil porque estamos tan envueltos en un mundo donde nosotros ya sabemos terminología como, hey, voy a hacer un commit, o voy a hacer un push, o pushar, o unos barbarismos de palabras en inglés que adoptamos nosotros, o hey, pásame la dirección IP, o cosas por el estilo. O sea, estamos tan acostumbrados a hablar con gente tal vez de esa rama que se nos olvida que hay personas que no tienen la menor idea de que si ustedes dicen, hey, pon el cursor sobre el botón, puede que no entiendan eso. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad para poder comunicarnos cómo funciona nuestra aplicación o qué es lo que nosotros esperamos del usuario final y poderle transmitir a esas personas con la menor cantidad de tecnicismos posible. Esa es una habilidad que tal vez no será obligatoria, pero si ustedes la tienen y la desarrollan, eso les va a ayudar muchísimo. No solo a desarrollar mejor software, sino para mantener unas buenas relaciones con sus usuarios finales. Tener una buena ortografía, obviamente, es importante. Conocimiento de inglés escrito, ya sea avanzado o intermedio, es importante. Tratemos de escribir nuestro código en inglés y sigamos los principios SOLID. Eso también es importantísimo y para eso nosotros vamos a caer en saber un poco de inglés. Si no sabemos inglés hablado, pues eso no es tan crítico, a menos de que sea un trabajo que ustedes necesiten hablar en inglés. Pero conocimiento de inglés, deben de poder ustedes leer y escribir un poco de inglés para que sus aplicaciones sigan esos estándares. Poder realizar queries a bases de datos, eso es importante. No digo nuevamente crear índices, crear tablas materializadas, crear vistas, no me refiero a eso, pero ustedes deben de saber por lo menos qué se puede hacer mediante un query o qué no. Obviamente el del backend debería ser, eso es una habilidad que va a estar en el lado del backend, pero sí debe de ser una persona con un conocimiento más alto de bases de datos que el del frontend. La persona del frontend no necesita tener un conocimiento avanzado de bases de datos, con que sepa realizar queries y tener un conocimiento de qué cosas se pueden hacer y qué no. Eso es a lo que se refiere aquí, porque pueda que la persona tenga que venir y preprocesar un montón de cosas en el lado del frontend, cuando la base de datos ya le puede dar esos datos procesados inmediatamente. Estar familiarizado con el desarrollo Agile. Es decir, que ustedes sean capaces, vamos a ponerlo de otras palabras, ustedes deben de ser capaces o estar familiarizados con este modelo de trabajo en el cual les permita recibir las tareas mediante pequeñas asignaciones, ir procesando esas pequeñas asignaciones y saber cómo es que a los administradores de los proyectos o a quien sea que la persona que ustedes les reporten los avances estén esperando. Es decir, ok, voy a tomar esta asignación, ahora la estoy procesando, esos son los requisitos y poder leer los comentarios. Deben de ser capaces de estar familiarizados con esos conceptos. Ser ordenado es importante. Yo sé que hay personas que no mirarán esto como importante, pero ser ordenado en cuanto al código, ser ordenado en cuanto a la estructura de proyectos, ser ordenado cómo creamos nuestro file system a la hora de desarrollarlo, especialmente si estamos en alguna tecnología en la cual se nos dé libre albedrío en cómo queramos colocar las cosas. Ser ordenado es algo que nosotros necesitamos ser, o es una habilidad que necesitamos tener.
Saber cuáles son los estándares de las tecnologías que nosotros estamos utilizando y sus buenas prácticas. Es decir, si nosotros estamos trabajando en alguna tecnología que obliga o sugiere fuertemente que así debe de desarrollarse, estos son los nombres que ustedes les van a colocar, estas son las cosas que se deben de hacer, conocer esas buenas prácticas es algo fundamental de la tecnología que nosotros estamos usando. Saber cuál es el estándar de las tecnologías que nosotros utilizamos, eso es a lo que me estoy refiriendo aquí. Si se recomienda esto en esta tecnología, hacer eso que pide ese framework o librería, por ejemplo, o esa tecnología, seguir el estándar que ellos mencionan. Poder sugerir mejoras o brindar opiniones constructivas sobre los puntos que nosotros consideremos que vale la pena mejorar. Va a llegar un punto en el cual ustedes van a decir, uy, pero esto se está haciendo fatal, esto es una asquerosidad, esto no se tiene que hacer así, esto hasta allá. Ustedes no pueden decirlo de esa manera. Ni en confianza así con el jefe, no pueden decirlo de esa manera. Ustedes tienen que saber cómo sugerir, cómo poder avanzar para que las personas no se sientan ofendidas o agredidas o que ustedes llegaron y se les están tirando de un sábelo-todo. Ustedes tienen que llegar, ver de qué manera pueden sugerir para que así las mejoras sean de grupo y no solo sean suyas o de un proyecto. Luego tenemos las típicas. Ustedes tienen que saber alguna hoja de cálculo, algún procesador de texto y algún sistema de presentaciones. En pocas palabras, Word, Excel y PowerPoint sería lo mínimo. Pero también saldrían sus alternativas, que son las de Google Suite. Estamos hablando de Google Sheet, Google Pages, cosas por el estilo, ustedes saben, o Google Slides. Puede realizar lo que son cargas mediante FTP y SFTP para que puedan subir sus... Bueno, puede que estén trabajando de esa manera y necesiten trabajar con FTP. Luego, tener una habilidad, que eso sería lo último que quiero añadir aquí. Yo sé que son muchas cosas, pero poder tener la habilidad para crear mockups o wireframes, cascarones, como ustedes le quieran ver, de cómo va a lucir la aplicación o las pantallas antes de programarlas. Yo sé que a nosotros usualmente nos encanta saltar y empezar a hacer el desarrollo, pero usualmente nos saltamos la construcción de un wireframe que nos permite enseñarle rápidamente al usuario final o a la persona que conoce más de lo que nosotros se nos está pidiendo, para que ellos tengan una visión. La verdad es que esta pantalla se miraría mejor si tenemos esto de esta manera, este botón debería estar acá, esto se mira diferente. Entonces, poder utilizar algún tipo de programa que les permita construir esos wireframes. Hay muchas alternativas, hay muchos software, hay de pago, hay gratuitos. Pero es importante que ustedes tengan la habilidad de construir esas pantallas en papel, digamos de así, antes de programarlas. Estas son mis opiniones sobre tecnologías y habilidades que un desarrollador de frontend debe de tener. Claro, hay muchas otras cosas que yo sé que a ustedes se les están ocurriendo, que las podríamos añadir aquí en la lista, pero una de las principales que yo diría aquí es estar pendiente sobre los estándares de las tecnologías que nosotros usamos, más las tendencias que podrían impactar nuestro desarrollo futuro. Esto es básicamente lo que quería hablarles sobre habilidades y obviamente también tecnologías que deben de conocer como para ser un desarrollador de frontend en el 2022. Bueno, espero que este episodio les haya servido, que hayan llegado bien a su trabajo y si ya se acabaron su café, pues espero que les haya tenido mucho provecho y les haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles, en el cual voy a hablar sobre lo mismo que hablé en este episodio, pero relacionado a las habilidades necesarias para un backend developer en el 2022. Nos vemos en ese episodio.